En este vídeo vamos a presentar la evolución y progreso de la evaluación en educación superior, y para ello nos centraremos en algunos hitos que han ido marcando el desarrollo de este campo de conocimiento a lo largo de los últimos años. Así estableceremos lo que podemos denominar la línea del tiempo de la evaluación. En la década de los 60, el hito más importante que se produce proviene fundamentalmente del campo de la psicología, sobre todo del campo de la medición educativa, y se introducen en ese momento los conceptos de fiabilidad y validez. Es decir, cuando se realizaba un proceso de evaluación, las pruebas deberían de medir de una manera sistemática, de una manera constante, y evidentemente medir lo que se pretendía medir. Estos dos conceptos se introducen en el campo educativo y es el momento en el cual explosiona y se da una gran difusión, divulgación a todo lo que son las pruebas objetivas, es decir, aquellas pruebas que se constituyen a base de preguntas con elección múltiple, preguntas de verdadero o falso, preguntas para completar, etcétera. En la década de los 70, a partir sobre todo de la influencia que se ejerce desde el campo de la evaluación de programas, recordemos que en esos momentos, sobre todo en los Estados Unidos, se están llevando a cabo la evaluación de los programas de intervención social, y se veía que cualquier programa de intervención era necesario llevar a cabo una evaluación del mismo, y no era suficiente con llevar una evaluación al finalizar el programa, puesto que eso no iba a incidir en ningún proceso de mejora o cambio del mismo, y se veía como un poco absurdo realizar una evaluación al finalizar una intervención cuando ya no tenía solución. Por lo tanto, se introduce el concepto de evaluación formativa como ese momento de evaluación que permite introducir algún cambio para mejorar o cambiar el programa de intervención. Por lo tanto, en esa década lo que se introducen son estos dos conceptos que han sido ampliamente utilizados en el campo de la evaluación educativa, como son los de la evaluación sumativa, entendida como esa evaluación que se realiza al finalizar un proceso, y el concepto de evaluación formativa, que en el sentido de realizar una evaluación para producir algún cambio o modificación que pueda mejorar el proceso de intervención. En la década de los 80 empiezan las primeras investigaciones a poner de manifiesto y a evidenciar la importancia que tiene la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación, con modalidades participativas como la autoevaluación, es decir, la evaluación que realizan los estudiantes de sus propios productos y actuaciones, o la evaluación entre iguales, es decir, la evaluación que realizan los estudiantes de los productos y actuaciones de sus compañeros. Y es en este momento cuando se empieza a evidenciar, sobre todo en la educación superior, la gran importancia y relevancia que tiene para el aprendizaje de los estudiantes. La década de los 90 lo que viene a enfatizar es un hecho evidente, pero que no del todo reconocido hasta ese momento, y es cómo la evaluación modula el aprendizaje, o podríamos decir de otra manera, cómo la evaluación al fin y al cabo condiciona lo que se aprende. Es decir, de una manera u otra, lo que se venía a poner de manifiesto con las investigaciones en aquel momento es que el aprendizaje va a venir condicionado por el tipo de evaluación que se realiza. Por lo tanto, no es de extrañar que en la década del 2000 David Bow concretamente pone encima de la mesa el concepto de evaluación sostenible, en ese sentido de una evaluación que no condicione el aprendizaje futuro de los estudiantes, que sea favorecedor del aprendizaje a medio o largo plazo. A continuación, en el año 2010, a partir del año 2010, todas las investigaciones se centran en la importancia y relevancia que tienen los procesos de retroalimentación y de proalimentación, es decir, de qué uso hacen los estudiantes de la información que tanto el profesorado como sus compañeros, como otros miembros de la comunidad de aprendizaje del estudiante facilitan, y qué utilización hacen los estudiantes de esta información. Últimamente, en la década del 2020,
nos encontramos con la importancia y la necesidad de desarrollar el juicio evaluativo de los estudiantes, es decir, que el estudiante universitario sea capaz de analizar y valorar sus propias realizaciones, sus propios productos, sus propias actuaciones, así como las de los compañeros, y eso favorecerá sus procesos de autorregulación y evidentemente de aprendizaje a largo plazo. Como vemos, a lo largo de estos años ha habido una gran evolución en el conocimiento sobre la evaluación y el énfasis que ella tiene o las consecuencias que ella tiene en los procesos de aprendizaje del estudiante universitario, y sí es de destacar en este momento cómo debemos de reflexionar de una manera crítica con algunas situaciones que nos podemos encontrar, y un caso paradigmático es el que se nos ha dado a tenor de la pandemia, que hemos visto cómo han progresado de una manera enorme y se han expandido de una manera desmesurada el uso de pruebas objetivas, porque era una forma de lo más rápido para poder resolver los problemas que en ese momento se encontraban, ya que es una manera fácil, entre comillas, de multiplicar y de realizar pruebas en muy poco tiempo. Pero claro, realizar pruebas de estas características hace que retrotraernos conceptualmente algo así como 40 años hacia atrás. Es preciso seguir avanzando en el conocimiento de la evaluación y la incidencia que ella tiene en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero si queremos avanzar, lógicamente tendremos que ir apostando por aquellos enfoques de evaluación que hacen que el estudiante universitario sea más responsable, sea más crítico, sea al fin y al cabo quien se apropie, se empodere de su propio proceso de aprendizaje. Y hasta aquí una presentación breve de los distintos avances que se han ido dando en el campo de la evaluación, para que tengamos una idea de cómo vamos evolucionando también y cómo vamos progresando a la hora de enfrentar y abordar los procesos evaluativos en la educación superior. Muchas gracias.